¿Qué ocurre? Que en España la izquierda tiene muchísimo menos sentido del humor que la derecha. Cuando tú le haces chistes a la izquierda, fíjate, cuando tú le haces chistes a la derecha te mira con desdén. La derecha hace así y dice, bueno, ya está el payasete está haciendo bromas. Cuando tú le haces bromas a la izquierda la siente como una traición, que es, ¿cómo me haces bromas a mí, que soy el bueno? Y en realidad hay que entender que el humorista tiene que estar siempre en un lugar en el que dispare hacia cualquier sitio, con sátira, con crítica y con un único fin, que es hacer reír. Que yo de eso no me he olvidado. Yo no me he olvidado de que el único fin es hacer risa. Si tiene crítica pero no tiene risa, no me vale. Yo lo primero es que tenga risa. Y luego ya viene todo lo demás. Pero luego también es que, en mi defensa diré, que es que en los últimos años es mucho más irrisoria la izquierda que la derecha en este país. Hoy vamos a hablar de cómo la ironía, la irreverencia y los memes jugaron y siguen jugando un papel central en la batalla cultural, y de cómo la izquierda ha mostrado serias falencias en este terreno, no solo perdiendo creatividad, sino muchas veces pareciendo solemne, irritable y más preocupada por censurar el humor que por comprenderlo. La izquierda anda seria, ceño fruncido y moral. Todo es problema, culpa, trauma estructural. Quiere hacer un chiste y lo pasa por comité. 3 asambleas, 2 consignas y nadie se ríe después. Predican alegría pero no saben jugar. Si ven ironía creen que es violencia simbólica más. Todo lo censuran, todo lo quieren normar. Hasta el humor necesita permiso estatal. Mientras discuten qué se puede decir, el meme ya salió y se fue a reproducir. La derecha nada como pez en el mar. Ironía y sarcasmo sabe dónde picar. Un meme sencillo, directo y mortal. Se ríe primero y deja al otro mal. La izquierda se amarga, no sabe reír. Ni siquiera un meme puede producir. Mucho discurso, cero creatividad. Explican el chiste y ahí deja de funcionar. El humor nunca fue solo una forma de entretenimiento. A lo largo de la historia, la risa ha funcionado como una herramienta de poder, para desacralizar, para desafiar jerarquías y para señalar aquello que ya no merece respeto. No es casual que los bufones fueran los únicos que podían burlarse del rey, ni que los regímenes autoritarios persiguieran primero a humoristas y a satiristas antes que a académicos. La risa tiene una capacidad única, no discute la autoridad, la ridiculiza, y lo ridículo pierde fuerza. La ironía y el sarcasmo operan de un modo distinto al argumento racional. No intentan convencer, sino exponer contradicciones. No piden permiso, no apelan al consenso. Por eso funcionan también en momentos de crisis cultural, porque rompen relatos sólidos sin necesidad de reemplazarlos de inmediato por otros. En política, eso es devastador. Una idea puede sobrevivir a la crítica, pero rara vez sobrevive a la burla sostenida. Por eso, cuando hablamos de humor, memes o sátira, no estamos hablando de algo superficial. Estamos hablando de un lenguaje que define qué ideas quedan fuera de época, cuáles generan vergüenza defender y cuáles empiezan a verse como incuestionables. El humor no impone verdades, pero sí impone marcos. Decide de qué se puede reír una sociedad y de qué no. Y en eso, la izquierda progre resultó ser muy inútil. Trató de hacerlo, pero el tiro le salió por la culata. Y acá aparece un punto clave para entender la batalla cultural de los últimos años. Cuando ciertos sectores comienzan a exigir solemnidad permanente, cuando la risa empieza a ser regulada, explicada o castigada, no estamos ante una discusión estética, estamos ante una disputa por el control simbólico, porque quien logra blindarse contra la burla se protege también del cuestionamiento espontáneo. Parte 2. De la irreverencia a la solemnidad, el giro cultural de la izquierda. Durante buena parte del siglo XX, la izquierda supo ocupar un lugar claro en el imaginario cultural, el de la irreverencia. Fue contracultural, provocadora, burlona frente a la moral dominante y desafiante frente a la autoridad. El humor, la sátira, el sarcasmo no eran vistos como amenazas, sino como armas legítimas para cuestionar el orden establecido. Reírse del poder era parte de su identidad.
Pero ese lugar empezó a cambiar a medida que la izquierda dejó de ser solo contestataria y pasó a ocupar espacios de poder cultural, universidades, medios, industrias creativas, plataformas digitales. Y cuando una corriente deja de golpear desde afuera y empieza a administrar desde adentro, cambia también su relación con el humor. La burla ya no apunta al poder, ahora apunta al propio relato, y eso incomoda. En ese punto aparece una transformación clave. El humor deja de ser irreverente y pasa a ser pedagógico, explicativo, moralizante. Ya no busca incomodar, sino corregir. Ya no apunta a desnudar contradicciones, sino señalar faltas. Y el sarcasmo, que vive de la ambigüedad, empieza a verse como un problema porque no se puede controlar del todo. Así, la risa empieza a filtrarse por criterios morales. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo? ¿Con qué intención? ¿Desde qué lugar? El chiste deja de ser un juego y pasa a ser un expediente. Cuando el humor necesita ser justificado, explicado o autorizado, deja de funcionar como humor, no porque sea ofensivo, sino porque pierde su espontaneidad. Este cambio no ocurre de un día para otro, ni responde a malas intenciones, es una consecuencia lógica de toda cultura que se vuelve normativa. Cuando una visión del mundo empieza a verse a sí misma como moralmente superior, la ironía se vuelve peligrosa, porque la ironía iguala y el sarcasmo no respeta jerarquías simbólicas. Sí, claro. Bueno, primero hay que decir que la derecha tiene sentido del humor y la izquierda tiene resentido del humor. ¿Y por qué decís esto? Porque es así, porque la izquierda es un partido político que le da espacio de redención al resentido, que le viene a decir, mira, la culpa de tu fracaso personal es ese señor que tiene plata, no tiene que ver con vos, lo cual es un error y además es perverso, porque de esa manera la izquierda después crea leyes para saquear al tipo que le fue bien, porque se basa básicamente en el resentimiento y la envidia. Parte 3. El reaprendizaje del humor irreverente. Mientras una parte del mapa cultural se volvía cada vez más solemne, otra empezó a ocupar un espacio que había quedado vacante, el de la ironía sin permiso. Figuras, creadores y espacios que no necesariamente compartían una ideología homogénea, liberales, libertarios, conservadores o simplemente antisolemnes, entendieron algo simple. La risa seguía siendo un arma disponible y decidieron usarla. Este nuevo humor no se representa como refinado ni académico, es irónico, incómodo, muchas veces incorrecto, pero funciona porque recupera algo esencial, la falta de miedo. No busca aprobación previa ni validación moral. Se burla, provoca y obliga al otro a reaccionar. Y en esa reacción se define el campo de juego. Uno ríe, el otro se indigna. Casos como el de Manuel Danang no pueden entenderse solo en términos de tener o no tener razón. Su impacto no está en el argumento, sino en el registro. La irreverencia rompe la solemnidad del discurso dominante y expone una asimetría clara. De un lado, humor incómodo, del otro, indignación ritualizada. En la batalla cultural, la indignación casi siempre pierde contra la burla sostenida. Este tipo de humor no busca convencer al adversario, busca algo más efectivo, volverlo predecible. Porque cuando una corriente reacciona siempre con enojo, censura o escándalo moral, deja de sorprender. Y el humor vive de sorprender. Así, la ironía se convierte en una forma de poder cultural. No impone una visión del mundo, pero erosiona la ajena. No se trata de que la derecha sea divertida por naturaleza, se trata de que al no colocarse como árbitro moral del discurso puede permitirse el sarcasmo, y el sarcasmo, cuando circula libremente, termina moldeando la sensibilidad cultural mucho más rápido que cualquier discurso serio. Parte 4. Humor y batalla cultural. Quien define lo ridículo define el juego. La batalla cultural no se libra solo con leyes, elecciones o debates académicos, se libra sobre todo en el terreno simbólico, en qué ideas suenan modernas, cuáles suenan viejas, cuáles generan entusiasmo y cuáles provocan vergüenza ajena. Y en ese terreno el humor cumple una función decisiva, porque el humor no dice que es verdadero, dice que es ridículo y lo ridículo pierde autoridad. Cuando una idea se vuelve un objeto de burla recurrente, deja de necesitar refutación. Defenderla empieza a exigir explicaciones largas, matices, aclaraciones. En cambio, quien se burla necesita apenas segundos. Esa simetría es brutal en términos culturales. Por eso, el humor es tan temido por las ideologías rígidas. No discute el contenido, erosiona la legitimidad emocional. En este contexto, la tendencia a vigilar el humor, a regular la risa o castigar la burla no fortalece una posición cultural, la debilita, porque transmite fragilidad, muestra que una idea necesita protección simbólica para sobrevivir. Lo que necesita ser protegido suele ser lo primero que cae. Parte 4. Cuando el humor desaparece, aparece el dogma.
Hay una señal clara de que una corriente cultural está dejando de disputar ideas y empezando a defender posiciones. Cuando pierde la capacidad de reírse de sí misma. La autocensura no nace del respeto, nace del miedo. Miedo a equivocarse, a ser malinterpretado, a romper la liturgia del discurso correcto. Y el humor, por definición, siempre rompe liturgias. La ironía y el sarcasmo funcionan solo cuando hay margen para el error, la exageración y la ambigüedad. No pueden sobrevivir en entornos donde cada palabra es evaluada como prueba moral. En ese contexto, el humor no muere por prohibición directa, muere por asfixia. Se vuelve tímido, previsible, inofensivo. Y un humor inofensivo deja de cumplir cualquier función cultural relevante. Por eso no es casual que las culturas más dogmáticas sean también las más hostiles a la risa incómoda. El dogma necesita solemnidad, claridad absoluta, fidelidad emocional. Y la risa, en cambio, introduce duda, y donde hay duda hay pensamiento. Y donde hay pensamiento hay riesgo. En los últimos años, la reacción frente al humor no alineado dejó de ser el debate y pasó a ser señalamiento moral. No se responde con contraironía, se responde con denuncia, no se devuelve el chiste, se exige disculpa. Y ese desplazamiento es culturalmente letal porque se da el terreno del juego simbólico al otro sin dar pelea. Cuando una ideología convierte el humor en una amenaza, ya no está cuidando a los vulnerables ni defendiendo valores, está cuidando su propio relato, y eso es exactamente el momento en que deja de expandirse y empieza a encerrarse en sí misma. Parte final, la risa como termómetro cultural. Todo este recorrido nos deja una conclusión incómoda pero clara. La discusión nunca fue sobre memes ni sobre chistes buenos o malos. Fue y sigue siendo sobre quién se siente lo suficientemente seguro como para tolerar la burla. Porque la risa es un termómetro cultural infalible. Cuando una idea todavía puede ser ridiculizada, está viva. Cuando necesita protección, advertencias y sanciones para sobrevivir, ya empezó a envejecer. La izquierda progre perdió terreno cultural porque confundió seriedad con profundidad y solemnidad con autoridad moral. Y en ese proceso se dio algo fundamental, la capacidad de marcar el ritmo emocional de la época.